Vamos a disponernos a compartir la palabra del Señor, que el Señor me esté alcanzando gracia. Es un tema que no lo he presentado nunca de esta forma. Para mí es un bosquejo nuevo que hice para presentarles y espero, bueno, que pueda servirles en la vida práctica. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 19. Vamos a estar hablando acerca de la provisión de Dios. Vamos a estar hablando acerca de a quién Dios le provee y cómo le provee. Yo creo que este es un tema del día. Todos necesitamos contar con la provisión de Dios. Mateo 6. Un buen fragmento son varias cositas que vamos a hablar. Y en última instancia, vamos a ver que esto tiene que ver con nuestra identidad, con quienes nosotros decidimos ser. ¿Quiénes decidimos ser? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vienen las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo y cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Muchos temas para hablar en este texto, pero yo creo que todos, de una u otra forma, creo que ninguno de nosotros es inmune, o se ha visto inmune, se ha visto sin ningún tipo de efecto de la situación que está viviendo el país en el ámbito económico, financiero. Por esto me pareció apropiado ver dónde tenemos nosotros fundado nuestro seguro, de dónde nosotros podemos decir, tengo la confianza de que no voy a ser conmovido, de que no seré desamparado por Dios en la provisión. Y esta es la frase, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto yo creo que lo hemos leído muchas veces, quien lo haya leído muchas veces, y de repente se pasa el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo busco primeramente
el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que estas cosas me sean añadidas. Y ahí vi que es necesario establecer en el corazón un cambio, una determinación, un cambio en lo que pensamos de nosotros mismos y en cómo nos asumimos, en cómo encaramos la vida, cómo vivimos. Lo primero que quería diferenciar era que aquellos que son gentiles, es decir, se refiere aquí a las naciones que no conocían al Dios verdadero, al Dios de Israel, vivían bajo el oleaje de la ignorancia, el oleaje del desamparo, el oleaje de vivir en la idolatría y de vivir en la oscuridad. Por tanto, es necesario que se ponga luz sobre este tema y nosotros debemos tenerla. Cuando el Señor hace referencia acá, no podéis servir a Dios y a las riquezas, está hablando claramente de tener más de un referente, una deidad, o sea, servirle y rendirle culto a un solo Dios. Es decir, de repente nosotros decimos, ¿quién es tu Dios? Sí, Jesucristo, el Padre, no es mi Señor Jesucristo, y Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad es el Dios al que sirvo, el Dios que me ha dado vida, pero de repente nos levantamos a la mañana sobresaltados, angustiados, apurados, porque, no digo que sea el caso de todos, pero puede ser el caso de alguno, tal vez para él sea esta palabra, por la desesperación de servir a la riqueza, a hacerse un poco más rico o al servirle, al cumplir con el banco específicamente o con algo en particular, o decir, no, yo me levanto para que mi familia tenga algo más hoy o no pase ninguna necesidad. Yo digo que estos son pensamientos que no son del todo malos si uno los ve desde el punto de vista humano. Pero el tema es que si Dios no te abre la puerta, por más que vos hagas lo que hagas, esa puerta va a estar cerrada. El único que abre las puertas es el Señor. Y en nosotros, si queremos tener todas estas cosas que serán añadidas, debemos estar bien alineados. Debemos estar muy claros de corazón si queremos que Dios sea nuestro proveedor. Muchos incluso dicen, está rota esta máquina de ser cristiano, porque yo me esfuerzo y soy bueno y trabajo mucho y de repente doy limosna y pago el diezmo. ¿Qué pasa? Que Dios no me contesta. Y no es solamente eso. Estoy tratando de compartir con ustedes qué lógica tiene, muy amable, qué lógica tiene esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto tiene una lógica y tiene una correlación con nuestra identidad como cristianos que queremos descubrir ahora, si es que se puede por lo menos vislumbrarla. Cuando el Señor hace referencia a dos señores y habla de las riquezas, utiliza una palabra en la cual la riqueza es personificada y la palabra que se utiliza es mamón. No podés servir a Dios y a mamón. El diccionario Strong habla de que esta palabra es de origen caldeo y que tiene una raíz conectada con la confianza. Como que aquel que tiene mucha plata en el banco está confiado, relajado, porque su seguro está en esa plata que tiene en el banco, a no ser que lo agarre un corralito. Pero tiene que ver con esta connotación de confianza, como que si uno tiene a qué atenerse, como que si uno está anclado en riquezas materiales, está menos angustiado que si no las tuviera. Y el Señor nos dice, no debe ser esa tu seguridad, tu confianza, tienes que estar anclado en mí, yo soy el proveedor, yo soy el que doy, yo soy el que quito. En mí debe estar tu seguridad. El diccionario Vine nos habla de que
esta palabra, de esta personificación de la riqueza, tiene que ver con tesoro y reitero, con confianza. Es decir, no puede ser que un cristiano, muy amable, no puede ser que un cristiano tenga su corazón partido entre el servicio al dinero y al Señor. ¿Y cómo se maneja esto? Vamos a ir desgranándolo también. ¿Y por qué es tan importante esto de servir a Dios y a las riquezas y qué trascendencia tienen? Es trascendente porque si yo voy a servir a las riquezas, el Dios de las riquezas tiene un espíritu y tiene una forma de hacer las cosas. La forma de hacer las cosas es, veo cómo maximizo mi ganancia, veo cómo le pago menos a mi empleado, ¿no? Veo cómo puedo cobrar un poquito más cara la mercadería, veo si puedo sacar alguna ventajita pagando menos de impuestos, veo si puedo manejarme en negro, veo si puedo comprar con algún descuento, aunque sea ilegal, no hay problema. Me estoy explicando, hay toda una lógica de mezquindad, de ilegalidad, de alegalidad en la optimización de las ganancias, porque se está sirviendo no a la justicia, no a Dios, sino al rédito, a la plata, a juntar más. Y esta mentalidad es una mentalidad opuesta a la del corazón de Dios. Y por eso viene el problema también, no solamente porque hemos sacado a Dios de la ecuación, que es lo más grave, sino que como es lo que hemos aprendido y hemos visto de las prácticas de la gente que no conocía a Dios, nos parece que es la manera y que no habría otra manera posible, pero Dios nos muestra un camino mejor y nos enseña a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Recordemos también pasajes esto como no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma de este siglo, no nos adaptemos, no aprendamos de la gente de este orden mundial, que ellos no sean nuestros maestros de cómo debemos manejarnos. Nosotros tenemos normas claras de cómo manejarnos. Dios nos ha enseñado por la palabra de cómo tenemos que manejarnos con Él, primeramente, de cómo tenemos que manejarnos con con la iglesia y cómo tenemos que manejarnos con el mundo y con el enemigo y con todo lo demás. Está todo muy abundantemente explicado en la Escritura. ¿Para qué? Para que nos despojemos, disculpen, que nos despojemos de nuestra mentalidad natural, de nuestra mentalidad carnal, animal, diabólica, y nos renovemos y nos vistamos del nuevo hombre. Es necesario entonces que nosotros entendamos que no estamos en una iglesia para convertirnos en una mejor persona. Estamos en una iglesia porque hemos recibido un nuevo nacimiento. Jesucristo ha muerto en nuestro lugar. Con Él crucificado se fue nuestra vida natural. ¿Para qué? Para que vivamos ahora para Él una vida espiritual, una vida que queremos sea su vida eterna. Amén. Entonces, si vamos a hacer el negocio, haz el negocio. Larga la vieja para que puedan tener una nueva vida. Larga la vieja naturaleza para que te pueda visitar la nueva bendición. Pero es que queremos tener la nueva vida, queremos tener las nuevas bendiciones, pero no queremos despojarnos de lo viejo. Por eso es necesario reconocerlo y echarlo. Amén. Hay una entidad, hay un concepto dentro de la tradición hebrea que es el justo. Vemos la palabra justo varias veces y siempre aplicada a gente muy destacada. Gente que marca la diferencia, gente que no solamente ha nacido en Israel, sino que es descendiente de Abraham, me refiero el justo, el probado,
muy probado, sino que hay otros nombres que muestran que tienen un grado de fidelidad al Señor, que le hace jugarse por la causa del Señor y le hace vivir de una manera diferente, de tal forma que la Escritura lo registra. Era justo, un hombre justo y cabal, un hombre íntegro. Este concepto del justo, que es el sadik, es uno de los conceptos que nosotros tenemos que entender que nos fueron adjudicados. Nosotros fuimos hechos justos, fuimos hechos sadik. Esta institución prácticamente de la identidad hebrea nos ha sido también conferida. Muchas herencias, todas las herencias y todas las bendiciones han venido a nosotros al recibir a Cristo. Todas estas hay que destaparlas, hay que liberarlas, hay que sacar las piedras de estos pozos de agua viva y hacer que se revelen, que se manifiesten, que se hagan visibles y que fluyan abundancia de vida. Hay varios versículos que nos hablan acerca de esto. La Escritura dice que con mira a manifestar en este tiempo su justicia y que Él sea el justo. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos justos. ¿Por qué? Porque todo padre quiere que su hijo le refleje. ¿Qué padre honesto quiere que su hijo sea un corrupto? Por favor. Entonces, nuestro Padre espera de nosotros que nos movamos y que vivamos a su semejanza, a su imagen y conforme a su carácter. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hebreo 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto de descubrir la gracia en Cristo Jesús nos lleva a la vida. Nos lleva a la vida, pero vale la pena. Entonces, entre este título, ¿qué trae para nosotros? Que el Señor cree de nosotros, espera de nosotros, nos da un crédito, espera, mira mi hijo, yo quiero que vos seas esto. Quiero que lo seas. Quiero que resplandezcas, quiero que tu justicia sea una lumbrera, sea un faro donde estés, sea sal, sea luz. Tu justicia sea ejemplar. ¿Y qué pasa con la justicia? El concepto del sadik tiene mucha riqueza en la tradición hebrea, pero entre otras tradiciones trae esta de que el sadik es el que baja el reino de los cielos a la tierra. El que baja la presencia de Dios a la tierra. Es como una antena, como un receptor. Y Dios piensa esto de nosotros. Dios dice esto de nosotros en la palabra. Pero obviamente, para bajar esta presencia, nosotros tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que entender que la perfecta justicia de Jesucristo, el grado de perfección de carácter de nuestro Señor Jesucristo, nos ha sido conferido. Este grado de perfección es tuyo. Este grado de aceptación de parte del Padre. Y más que de aceptación, que permite conducir la naturaleza del Padre. Pienso cuando medito acerca de la justicia, en la capacidad de conducir electricidad que tiene, por ejemplo, un metal o un aislante. Si es un aislante, la electricidad no pasa. Pero si es un buen conductor,
el voltaje, en vez de disminuir, va a poder fluir en todo su caudal, ¿no es cierto? No es una resistencia, sino que es un muy buen conductor. Lo que también un poco me es traído a la mente por la corona de justicia, la corona de consagración que tiene el sumo sacerdote, que es de oro. Es una diadema de oro y que le corona toda su persona, que dice santidad al Señor. Santidad al Señor. Cuando esta conciencia de que somos consagrados a la santidad del Señor y que representamos su naturaleza, su vida, su justicia, y que le presentamos a Él, nosotros disfrutamos del beneficio de esta fe que nos es otorgada, de estos valores, de estos logros que ha obtenido nuestro Señor para nosotros. Por eso Él se humilló, se sacrificó para que estas cosas nos alcancen, ¿sí? Para que sean accesibles para el ser humano, para nosotros, para los que habríamos de creer en Él. Por tanto, esta es la propuesta, ¿no? Que nosotros dejemos de creer de nosotros mismos, que somos un nadie que de repente accedió a saber que vino un Salvador que se encarnó, Dios encarnado es nuestro Salvador Jesucristo. No termina ahí la cosa. Él ha dejado para nosotros estas bendiciones que nosotros tenemos que descubrir. Él ha permitido que con su sangre y su sacrificio nuestro pecado sea limpiado para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros, para que Dios pueda morar en nosotros. Y Dios necesita cómo vivir, necesita el principio en el que la presencia de Él no es estéril, no es nula, sino que debe manifestarse y se manifiesta a través de lo que conocemos como los mandamientos, que son, bien leídos, bendiciones escondidas bajo el título de mandamientos, porque a cada obediencia acompaña una bendición que se libera. Entonces, el tzadik piensa de esta forma. El tzadik piensa que es agradable cumplir los encargos del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que la bendición viene ahí. Viene matemáticamente, porque para eso Dios es fiel. Para eso Dios dice, soy fiel. Para que vos, aunque no lo entiendas ahora, a su momento te va a caer la ficha. Amén. Entonces, ¿cómo nos manejamos en el reino de Dios? Sabemos que todos los mandamientos, todas las bendiciones de Dios cuelgan de dos mandamientos fundamentales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Esto es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es Mateo 22, del 36 al 40, unos versículos que son un buen norte. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Entonces, primeramente, se pauta acá nuestra relación con las personas de la deidad, nuestra relación con los que nos rodean. La importancia de estas relaciones tienen que ver con todo el texto exhortativo del Nuevo Testamento. En las epístolas del Nuevo Testamento hay exhortaciones, gran cantidad de exhortaciones, mandatos, encargos. Prácticamente la mitad de las epístolas de lo único que hablan es de esto, de cómo debe vivir. Ahora que sos un tzadik, tu forma de vivir debe ser esta. Esto es lo que de vos se espera. Y de esta forma nosotros vamos despojándonos de nuestra vieja forma de ser y enfocándonos en nuestra nueva forma de ser, que es conforme a esta nueva identidad que Dios nos ha dotado. En relación, les decía, a las personas de la deidad, esta es la relación primaria otorgada al creyente. No hay ninguna otra relación
que la persona puede tener superior a la relación con su Dios. Es la relación. Y es la que normaliza y es la que rige sobre todas las otras relaciones. Porque por esto es tan importante también en el sentido práctico, no solamente porque Dios es la fuente de nuestra vida, es nuestro creador, nuestro Padre, nos ama, sino cuando estamos nosotros arraigados en amor en Él, nuestra forma de vivir fluye de una forma, y si nosotros nos desarraigamos de Él y elegimos arraigar nuestra confianza y nuestro amor en otra cosa, vamos a vivir conforme a esa nueva deidad que tengamos. Por esto es tan importante, en última instancia, en quién creemos, a quién verdaderamente adoramos. Amén. A quien verdaderamente adoramos. Por tanto, bendita es la palabra que dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es este delante de mí? Lo hemos hablado muchas veces. Los sistemas de adoración de quienes no conocen al Dios verdadero están llenos de figuras que representan necesidades básicas del hombre. Y por eso en una cultura o en otra tenían un ídolo para la salud física, un ídolo para la economía, un ídolo para la fertilidad, un ídolo para cada cosa, para la agricultura, para el clima. ¿Se entiende? Y el problema está, como les decía, que hay gente que el Señor, que conoce los corazones de los hombres, pensaba que en los que le estaban escuchando, a pesar de que eran de la nación de Israel, no tenían al Dios que les sacó de tierra de Egipto como único Dios verdadero, sino que tenían un altarcito a mitad de camino entre el Dios verdadero y ellos, que era el altar de las riquezas. Y el problema cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hagamos la representación gráfica. Está Dios, ¿sí? Y estamos nosotros. Y si Él te dice, no pongas nada delante mío, es algo que obstaculice. Algo que esté entre. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mira, yo quiero ser la relación. Yo quiero ser el Dios único tuyo. Cualquier cosa que esté en el medio no solo molesta, rompe la exclusividad. Entonces, qué bueno este celo de Dios por nosotros. Qué bueno que lo aprovechemos, qué bueno que lo valoremos y qué bueno que esté tan claramente normalizada nuestra relación con Él. Porque esto, podríamos decir, es el paso inicial a buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Yo no puedo decir que vivo buscando el reino de Dios y su justicia si ocupa el lugar de Dios otra cosa. Es ridículo. Entonces podríamos decir que es fundamental nuestra comunión con Él, la cual nos permite, en nuestro tiempo y en nuestra dispensación, la llenura del Espíritu Santo, que es la que posibilita el motor que hace arrancar todo lo demás. Cuando decía nuestras relaciones hacia las personas de la deidad, sabemos que Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Nuestro Señor nos ha enseñado que el Padre está en Él. También dice la Escritura, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir,
en nuestro Señor Jesucristo hemos visto encarnada la plenitud de Dios. Y esto ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo es el que nos ha reunido ahora, en el que nos hace atentos a su palabra, el que nos hace estar al arco atajando alguna palabra que Dios tenga para nosotros. Es el Espíritu Santo, el que está con nosotros, es Dios mismo que vive en nosotros, que mora en nosotros. En esto de vivir el reino de Dios y su justicia, teniendo una sana relación con las personas de la deidad, una sana espiritualidad trinitaria, tenemos también toda una normalización de nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo, es decir, cómo debemos manejarnos en relación hacia los cristianos en general. Todo esto está en absoluta coherencia con lo que se le conoce como la Torá o la ley escrita, ¿no es cierto? O la enseñanza que Dios ha dejado en la Escritura. Quería resaltar este pasaje, dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno como por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí vemos un claro sentir del sadik, de un justo que está pensando, no solamente voy a buscar mi provecho, ya que hoy pienso en el hermano, pienso que no solamente por mí me tengo que santificar, me tengo que santificar porque es necesario, por causa de los que me rodean. Tengo que ser bendición porque no solamente es necesario tener en cuenta mi necesidad o que yo ya estoy satisfecho, puede haber uno que le está faltando algo. Y aquí vemos esto de la mentalidad del sadik, que les invito a que a partir de hoy procuremos asumir. Yo soy un santo de Dios, yo soy un justo de Dios, yo bajo la presencia del cielo a la tierra. Amén. La otra parte, y las cosas os serán añadidas, va a venir. Dios no miente, Dios no puede mentir, ni queriendo no puede mentir. Amén. La relación del creyente con aquellos que están en autoridad, sujeción. La relación entre esposos y esposas, lo vamos a saltar para otro momento. Relación entre, no se rió nadie, se ve que no es un chiste. Relación entre padres creyentes y sus hijos. La relación entre patrones creyentes y sus empleados, ya que estamos refiriéndonos al tema económico. Podríamos hablar de todas estas cosas, pero no es tiempo. Decía que un poco pensando en el tema del tiempo económico. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No hace falta que te pongan una cámara en tu trabajo. Ya está la cámara. Es una cámara en 5 dimensiones. Porque si fuera en 2 dimensiones nomás una imagen, pero esta en 3 dimensiones, además a lo largo del tiempo y a lo largo de todo el tiempo de tu vida, lo que lo hace la 5ª dimensión. Así que es inútil que quiera servir solamente a lo que puede ser visto por los hombres. Dios nos sube a un escalafón superior. Vos te manejás conmigo. Dice, sí, pero a mí no me pagan lo que yo trabajo. Tranquilo vos. José no creo que cobrara mucho en la prisión. Sin embargo, Dios siempre tuvo su pensamiento listo, tenía su notita, su post-it ahí pegado. José está haciendo bien las cosas. Yo me voy a acordar un día de él. Porque eso es lo inexorable, la añadidura de aquel que guarda ser un santo de Dios. Bueno, José justamente lo tocamos. El José, el justo. El justo. Me refiero a José del libro de Génesis.
Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, vos sos muy jefe. Bueno, bárbaro. Acordate que está el jefe. El jefe. Así que tranquilo, porque de repente después te tira la soga y ¿qué pasó? Ya no eras tan jefe. Entonces se nos manda que tengamos temor de Dios y que sembremos lo que queremos cosechar. Como vemos, no es ese primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significará? No sé, pero por fe. No, hay un montón de cosas que nos hacen entrar en este cauce. El cauce que va a traer inexorablemente las cosas añadidas por Dios. Hay obligaciones también hay formas de buscar el reino de Dios y su justicia para con aquellos que están en el error, en el extravío. Hay obligaciones hacia los hermanos que están en debilidad de la fe. La cuestión es que sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 12, ese sería el pensamiento que le corresponde a un sadik. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y a veces las cargas son los propios hermanos. Gente con la que es difícil tratar. La debida consideración, esto lo escribí porque me pareció muy bien como está escrito. La debida consideración de la conciencia y libertad de otros se divide en dos partes. Por una parte, que el fuerte sea benigno con el débil. Por otra parte, el que es débil desista de juzgar al fuerte. Porque se da eso a veces, ¿no? Que uno que ve, está en debilidad, dice, este es fuerte, no me tiene en cuenta, es abusivo. Y a veces las dos líneas deben unirse en una consideración común que es sobrellevar los unos las cargas de los otros en abundancia o en escasez. El resultado es una comunión mutua y poner en ejercicio las libertades de la gracia. En relación al mundo, el creyente no pertenece al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vino para romper nuestra esclavitud del mundo. ¿Para qué fue Moisés a Egipto? Para romper el lazo de esclavitud que los sujetaba a Faraón y que los oprimía. Nosotros como creyentes tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo vino ya siendo libre del mundo y el mundo no tenía nada en él para lo cual asirse. Él vino para juzgar a este mundo, entonces no se podía prender del mundo. Si él se hubiera dejado prender en el mundo, entonces no hubiera tenido la capacidad, primero no hubiera podido resucitar, punto uno. Punto dos, no podría juzgar al diablo, porque si le acepta una coima, ¿cómo después lo va a señalar? ¿Me explico? Si acepta participar en su corrupción, ¿cómo después va a poder juzgarlo? No puede. Entonces, ¿qué uno es lo que tiene que hacer? Empezar a cortar todo lo que tenga que ver con corrupción en nuestra vida. Todo lo que estemos aceptando de parte del diablo con generosidad. Yo te regalo esto, tomá, vos. No digas nada. No, por abajo de la mesa. Dice, mira qué bien, bárbaro. Hay que entrar a cortar. Si no cortaste, cortá. ¿Y qué voy a hacer? Y ahí está el tema. Queremos confiar en Dios. Queremos confiar en Dios. Queremos empezar a confiar en que Él va a ser aquel que va a suplirlo todo. Él nos va a alcanzar luz. Él va a saber nuestro corazón. Pero tenemos que estar totalmente determinados a cortar con todo lo que pudiéramos estar recibiendo de parte del enemigo. A veces es rápido, a veces no. Particularmente yo tuve casos en que pedí mucho tiempo al Señor que pudiera ser libre de algunos vínculos comerciales, por ejemplo, o deudas.
Y es complicado. Pero bueno, Dios es fiel. Amén. Dice entonces, porque no son del mundo, oró en la oración sumo sacerdotal nuestro Señor Jesucristo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces acordémonos, nosotros, entre otras cosas, no somos del mundo. No somos del mundo, estamos acá, pero no le pertenecemos. Esto quiere decir que tenemos que ir cortando vínculos, ¿m? Vínculos con el sistema de este mundo, cortando vínculos con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la codicia de fama, ¿m? Fama humana, con la religión de este mundo. Y en cuanto al dinero de este mundo, la economía de este mundo, vamos por parte. Por medio de la cruz, y este es el versículo clave, Gálatas 6:14, si alguien lo quiere buscar y tenerlo y marcarlo. Porque para mí este es el versículo constitutivo de que ahora, en vez de ser quienes éramos, pecadores, seamos justos. Porque ¿cómo voy a responder yo a Dios si estoy en un estado de esclavitud? Primero tengo que salir de la esclavitud. Y después decir, bueno, me paro delante de Dios y voy a vivir conforme a lo que Dios espera de mí. Entonces, ¿dónde se produce esa ruptura? Acá se produce. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos de mí esté gloriarme, no sé, es decir, no me glorío en mí mismo, me glorío en la cruz que nuestro Jesucristo pasó. ¿Por qué? Porque Él murió en mi lugar. ¿Para qué? Para que las sogas, para que las cadenas se corten. Para que la cadena con que me tenía atado el pecado, Satanás y este mundo se corten. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿habrá deseos de la carne? Los hay. El tema es que uno dice, ya estoy muerto, ya morí, ya resucité, ya morí, ya fue, ya no formo parte de ese mercado, ya no formo parte del mercado del juego de azar, no formo parte del mercado de la droga, no formo parte del mercado, de ningún mercado, no formo parte. Si voy a negociar el negocio, lo legítimo, lo que es necesario, ya manejo las cosas de otra manera. Cuando manejo el dinero, no estoy manejando el dinero. Ya cuando hablo de dinero, no voy con todo mi corazón a abrazar una caja fuerte. Y para el entendido que entienda. Sino que lo que hago es administrar papeles. Administro papeles como quien administra figuritas. Y las juega y las mueve como tiene que ser, sabiendo que el que rige también sobre todo eso es el Señor, porque el vínculo ya ha sido cortado. Amén. Esta declaración de libertad y esta declaración de dependencia de Dios es la que permite que el justo sea un hombre íntegro, que el justo pueda declararse independiente de los manejos del mundo, porque si no, dice, no, pero acá todos hacen así. Y bueno, necesitamos sabiduría, necesitamos consejo, necesitamos determinación, necesitamos alianzas también con hombres que quieran vivir esta justicia, la cual tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay algunos que dicen, sí, yo me voy a hacer rico, pero ¿qué? Voy a juntar la plata.
Y dice Proverbios 23, 4 y 5, ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Es decir, no las tenés. ¿Para qué vas a poner tus ojos en la riqueza si no las tenés? Y fíjense lo que dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, encima que no las tenés, se te van a escapar. El sueño del que se quiere enriquecer. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién los dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y amar a otro, estimar a uno y menospreciar al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Usemos lo que tenemos, lo que sea, vehículo, tecnología, talentos, tiempo, para el otro reino, para el reino de justicia, para el reino de Dios y su justicia. Lo que sea, todo lo que tengamos capacidad de administrar, tiempo, salud, inteligencia, negocio, todo sea una excusa, un pretexto de ganar uno más, de edificar a uno más, de incorporarlo al edificio y hacerlo crecer uno más. Dios anota, Dios premia, y si Dios te da gloria, la gloria de los hombres, que se la lleven, que se la lleven. Estamos terminando, para los que están preocupados. Recordemos que el justo entiende que toda autoridad proviene de Dios y entonces por causa del Señor se somete a la institución humana, sea el rey como a superior, gobernantes. Dios tiene autoridad por sobre las autoridades. Él es la autoridad del universo. Y Él tiene la soga, la cadena puesta controlando. Él tiene el bozal preparado para saber hasta dónde le llega la capacidad de hacer o dejar de hacer a las autoridades humanas. Tengamos en cuenta esto. La suprema autoridad es de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. No nos encontremos luchando contra Dios. No nos encontremos insultando a las autoridades que Dios puso, porque las puso Él. No nos metamos en problemas. Un justo no hace eso. ¿Se comprende? Un justo percibe que la autoridad humana es una persona humana, pero que ¿cuál es la autoridad que lo puso? La autoridad suprema. Entonces debemos reconocer la autoridad y tener temor de Dios. Un justo es temeroso de las autoridades. Temeroso no en el sentido de pánico, temor. Ustedes vieron la intrepidez de Pedro ante el Sanedrín, por ejemplo, que era autoridad religiosa. Dice, yo a ustedes insultarlos jamás, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, en la injusticia yo no les voy a hacer caso, porque ustedes están para darme órdenes conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si ustedes se dan vuelta, ¿qué pasa ahora con el tema de esto de la educación en las escuelas y todo esto de enseñar, decirle lo blanco negro y lo negro blanco? Es decir, yo respeto a las autoridades, pero no tengo por qué sujetarme a que vayan contra el orden natural establecido por Dios. Es decir, ahí es el límite. Entonces, una cosa es la rebeldía. La rebeldía no es para el Hijo de Dios. La rebeldía es un principio satánico y no debe encontrar lugar entre los hijos de Dios. Ningún justo es rebelde. Entonces, mire su señoría. En esto
no le voy a hacer caso. ¿Se entienden? No voy a dejar de enseñarle a mis hijos y a mis alumnos y en la iglesia lo que es pecado y lo que deja de serlo. Lo que es luz y lo que es oscuridad. No lo voy a cambiar, por más que usted lo ordene. ¿Se entiende? Es decir, hay un límite para la autoridad. ¿Y cuál es el límite de la autoridad? Ser sujeto a Dios. Igualmente no nos corresponde a nosotros juzgar a las autoridades. Tiene quien nos juzgue, que es el que lo puso. ¿Amén? Entonces estamos viendo los cauces, las normas que hacen que un hijo de Dios empiece a vivir como un sadik, como un justo. ¿Para qué? Para que todas estas cosas os sean añadidas. Que nos interesa ese tema también, vamos a decirlo. ¿Cómo es? El tema es que muchas veces nosotros pensamos que no funciona. ¿Qué pasa que no funciona? Y bueno, cuando te manejes como justo, Dios no va a tardarse nada. Nada. Porque Él es fiel. Amén. Termino con esto. Tomó el libro de la alianza y leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y oiremos. La versión del oso, la versión Stendhal es igual. Tomó el libro de la alianza, Éxodo 24:7. Si quieren lo buscan o lo marcan. Esto es algo, una de las primeras cositas, uno de los primeros tesoros que me compartió el pastor cuando empecé a congregarme en Betel. Por eso estamos acá. ¿Y qué dice esto? Es muy notable. Dice, oyó a los oídos del pueblo y dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y oiremos. El diccionario Bain dice que es shamá, oír, escuchar. Básicamente este verbo significa escuchar con los oídos. Entonces, qué raro, dice, haremos. Pero si ya hiciste, ¿cómo después vas a oír? Está mal esto. Y por algo llama la atención esa lectura. Es que después de que hiciste, y después de que Dios intervino, porque trataste con Dios en la obediencia, ahí te cayó la ficha. Ahí entendiste por qué era bueno hacerlo. Cuando te visitó la bendición de Dios, ahí dijiste, hice bien. Cuando diezmaste y viste que el devorador se retiró. Cuando ofrendaste y viste que Dios te devolvió. Cuando viste que Dios te abrió una puerta para comprar algo más económico de lo que el mercado lo compra. Cuando no hay trabajo y de repente a vos te están ofreciendo trabajo y no sabes dónde meterlo porque hay mucho. ¿Qué hago? Amén. Cuando te empieza a perseguir la bendición. ¿Por qué? Porque sos un sadik. Sos un justo de Dios. La bendición te rodea. La bendición te persigue. Amén. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Amén. Oramos.